Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hacer una cosa pues muy bonita, ¿vale? Vamos a trabajar con fractales. Vamos, a mí este tema me encanta. Pero además, pues vamos a hacer algo que yo de momento no he visto por ahí en internet, que es programar uno paso a paso, ¿de acuerdo? Para pintarlo con el ordenador y demostrar que lo que hemos hecho es de verdad un fractal. Entonces, pues, aparte de ver el punto bonito, ¿no? de cómo funcionan las matemáticas de los fractales, pues podéis apreciar otra cosa que es muy interesante, que es ver cómo le dices a un ordenador que entienda esas matemáticas. Y no os preocupéis si no sabéis nada de programar, porque yo voy a ir paso a paso muy lentito y os voy a ir diciendo qué es lo que hace el ordenador, por qué, y no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Y nada, desde luego si vosotros sabéis de más vídeos donde se programe, pues eso, paso a paso un fractal, por favor escribidlo por aquí porque, bueno, a mí me gustaría mucho verlos. Así que nada, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues antes de ver cómo programar un fractal, pues vamos a contar un par de características importantes, ¿de acuerdo? Sobre los fractales. Seguramente muchos de vosotros ya sepáis cosas sobre esto, porque es un tema sobre el que ha habido mucha divulgación, pero suele quedar una idea visual del asunto, ¿vale? Y nosotros queremos la matemática. Es decir, imaginaros que este es mi fractal, ¿de acuerdo? Este cuadrado representa mi fractal. Normalmente la idea es que un fractal es un dibujo, ¿de acuerdo?, que se repite a distintas escalas. Es decir, este es mi fractal y cuando hago zoom en ese cuadradito azul, ¿vale?, y amplío el cuadradito azul, veo que tengo la misma figura, ¿vale? Y luego cuando hago zoom otra vez en ese cuadradito azul en otro cuadrado más chiquitín, pues me encuentro que es otra vez la misma figura. Y esto es un fractal matemático, ¿de acuerdo? Es un fractal que se genera pues repitiendo la misma figura una y otra vez a distintas escalas, ¿vale? Un fractal matemático. Aquí, por ejemplo, pues tenéis uno, ¿no? Vosotros veis la figura, bueno, la más grande, ¿no? Como la figura principal, como si esto fuera la columna vertebral del dibujo. Veis qué figura hace y cómo de ella salen muchas ramificaciones, ¿verdad? A los dos lados, a lo largo de esta espiral. Y ahora, si os vais a uno de los brazos, pues veis que tenéis la misma figura, ¿no? Otra vez repetida. Me vengo a este de aquí y vuelve a ser otra vez la misma figura. Pero es que, claro, de esta figura salen más brazos. Entonces, si ahora sigo uno de esos brazos, ¿verdad?, pues veo que vuelvo a tener otra vez la repetición de la misma figura. Y como veis, pues otra vez, ¿no? Ahí hay más brazos. Entonces podría seguirlo y, bueno, pues como veis aquí tenemos ¿cuántos órdenes de repetición? Pues tenemos uno, ¿verdad? El azul, el amarillo 2, 3, 4 y todavía habría ahí como otro más, incluso 5, ¿no? Órdenes en este dibujo. Bien, pero esto es una imagen con una cierta resolución, ¿verdad? Esto es lo que han colgado en internet y hay hasta 5 órdenes, pero si esto tú lo programaras, ¿de acuerdo? Un fractal matemático puro como este, porque esto es clarísimamente un dibujo por ordenador, si tú pudieras seguir ampliando, ¿vale?, verías que esa estructura no termina nunca. Esto, desde luego, insisto en que es la idea matemática. La idea matemática significa que esto se puede repetir a distintas escalas hasta el infinito. Cuando yo he programado esto en el ordenador y quiero subir la imagen, pues le pongo una cierta resolución y en algún momento se corta. Pero si continuara, ¿vale?, haciendo el análisis matemático, vería que esto nunca acaba. Un ejemplo bueno de esto que os digo es el fractal de Mandelbrot, ¿de acuerdo? Que es esta figura de aquí. Podéis ver en YouTube que, bueno, simplemente ponéis explorar el fractal de Mandelbrot y hay programas de ordenador que lo que hacen es coger esta imagen y van haciendo zoom, zoom, zoom y veréis que esta figura, ¿no?, que es así, pues la que estoy señalando por aquí, ¿no? Este cuerpo grandote se repite, ¿vale?, pues
aquí, cuando seguís haciendo zoom con ese programa, pues vais viendo que se va repitiendo la misma estructura una y otra vez a diferentes escalas. Y luego, pues eso tiene una relación bonita, ¿no? Con la naturaleza, porque vemos que, bueno, pues que ocurren procesos similares, ¿no? Tú miras a un árbol y, bueno, aquí es donde se profundiza en la idea de fractal, ¿no? Porque hasta ahora hemos dicho que se repite la misma figura, pero en la naturaleza tú ves que, hombre, de este tronco de aquí, ¿vale? Sale otro, ¿veis? Luego y si yo miro nada más que a este de aquí y luego miro a uno de sus ramales, claro, no son exactamente iguales, son similares, ¿de acuerdo? Entonces el fractal empieza a coger la idea de que en la naturaleza es una figura autosimilar, ¿de acuerdo? Se repite de forma autosimilar a distintas escalas. Ya no es exactamente la misma figura cuando voy ampliando y ampliando, pero sí es similar. Y luego, claro, la naturaleza tiene un fin, ¿de acuerdo? Esto llega un momento en el que es la última ramificación. Esto no se extiende hasta el infinito. Pero bueno, digamos que la gente finalmente pues tiene esa idea de fractal, ¿no? Como una figura, ¿vale? Con la capacidad de ser autosimilar a distintas escalas. Vale, pero esto es bueno, pues una capacidad de reconocer, pues ya está, figuras que vemos en la naturaleza, pero claro, así no se determina un fractal. Yo lo que necesito saber, la característica matemática que me hace saber si tengo un fractal o no, es su dimensión, ¿vale? Así que lo que yo os quiero enseñar a vosotros es cómo calculamos la dimensión, ¿vale?, de una figura. Estos fractales de aquí, ¿vale?, las figuras que vemos en la naturaleza, árboles, conchas y un relámpago, pues tienen otra forma de calcularse la dimensión, así que nosotros nos vamos a centrar nada más que en los fractales matemáticos, ¿vale?, esos que se repiten de la misma manera hasta el infinito a distintas escalas. Y esa idea de asimilar que tengo un fractal debido a la estructura visual que soy capaz de reconocer, lo vamos a traducir en entender, ¿vale?, y en hallar y en descubrir cuál es su dimensión. Esta es la característica matemática que me dice, sí, tengo un fractal. Entonces, ¿qué significa fractal desde el punto de vista de la dimensión? Bueno, pues fractal viene de algo fraccionario, ¿vale? Entonces, un fractal, cuando pensamos en dimensión, quiere decir que tengo un número para esta dimensión que va a ser una fracción, ¿vale? ¿Y por qué llama esto la atención? Bueno, pues porque la geometría que normalmente se utiliza en el cole, ¿vale?, y pues con la que nos arreglamos durante mucho tiempo en la historia, era la geometría euclidia, ¿vale?, que consideraba pues figuras como una línea, un plano y un volumen. A la línea pues se la consideraba que tenía una dimensión, ¿vale? Un plano se considera 2 dimensiones, es decir, esto es las matemáticas que uno da en el cole, ¿vale? Y un volumen se considera 3 dimensiones. Y bueno, al inicio del todo pues estaba el punto, ¿no?, que un punto se considera que no tiene dimensión. Vale, entonces, ¿qué es un fractal? Pues los fractales son todas las figuras que están por aquí en medio, ¿no?, rellenando esto. Por ejemplo, entre 0 dimensiones y una dimensión, pues veréis que podemos generar figuras, ¿vale?, y nos sale dimensión fraccionaria, o una figura aquí que tenga una dimensión que sea 1,58 o una dimensión que sea 2,3, ¿vale? Esto es lo que va a ser un fractal. Claro, son figuras pues que se salen un poco de lo normal, porque nosotros estamos acostumbrados a eso, a líneas, a planos y a cubos. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, una figura que esté entre una dimensión y 2? Pues quiere decir que no va a llegar a ser un plano, ¿vale?, como en 2D, pero no es una línea tampoco, es decir, va a ser como una línea, ¿vale?, que rellene casi un plano, o pensándolo de otra forma, puede ser una imagen, ¿vale?, que rellene un plano, pero a la que le vamos a ir quitando muchos trocitos, y entonces de quitarle tantos trozos a una imagen que rellena un plano, se asemeja más a una línea, y ya no es 2 dimensiones, sino 1 con algo. Eso podría ser una forma. Y si yo tuviera un cubo y le quitase muchos trozos, ¿vale?, pues en vez de 3 dimensiones, pues tendría algo menos de 3 dimensiones.
Estos pues son algunos de los ejemplos más conocidos, ¿de acuerdo? Como veis, este de aquí es una línea a la que para hacer el siguiente paso estoy sustrayendo este trozo de aquí en medio, ¿lo veis? Eso es así como genero el fractal. Tengo una línea, le quito el trozo en medio y entonces pues me quedan dos copias, ¿veis? Dos líneas. Ahora cada una le hago lo mismo. Este trocito de aquí lo elimino y entonces ¿qué me queda otra vez? Dos líneas. Ahora quito este trocito de aquí, ¿qué me queda? Dos líneas. Quito este trocito de aquí, ¿qué me queda? Dos líneas. Y esto es lo que se iría haciendo a cada copia. Claro, esto es una línea, así que esto tendría dimensión, ¿qué? 1. Esto sería dimensión 1. Pero al generar el fractal, esto se va acercando más a puntitos, ¿lo veis? Así que esto va a ser un fractal que tenga una dimensión que esté entre 0 y 1. Y este es el fractal de Cantor. Y está implicado en cosas pues bastante curiosas, ¿no? Porque la palabra fractal la puso Mandelbrot. De ahí que el dibujo que os enseñase antes, que era el fractal de Mandelbrot, fue porque lo computó, lo programó él. Pero Mandelbrot trabajaba para IBM y se encontraba pues que había ruido en la señal, y cuando buscó la forma de la señal resultaba que tenía esta de aquí, era este fractal. Y bueno, pues continuó él con esos temas. Un fractal que esté entre 1 y 2 dimensiones, pues nos va a interesar porque va a ser el que nosotros vamos a programar, ¿de acuerdo? Que es el llamado triángulo de Sierpinski, que es este de aquí, ¿veis? Si el triángulo estuviera relleno del todo, pues estaría ocupando un plano, ¿vale? Estaría ocupando 2 dimensiones enteras. Pero le hemos ido quitando trocitos, ¿vale? Que es todo eso que está en blanco, así que estás reduciendo su dimensión. Y este va a estar entre 1 y 2 dimensiones, y en particular veremos que tiene dimensión 1,58. Este dibujo es el que vamos, repito, a programar, y este dibujo, como lo vamos a programar, va a ser nuestro ejemplo también para ver cómo matemáticamente demostramos que esto es un fractal, es decir, cómo demostramos que su dimensión es 1,58. Así que en estos vídeos este va a ser nuestro dibujo principal. Y por último, pues aquí tenéis este otro, ¿vale? Que se llama la esponja de Menger. Como veis, pues lo mismo, ¿no? Si estuviera relleno del todo este cubo, pues tendríamos 3 dimensiones. Pero le hemos ido sustrayendo partes y entonces se acerca más a 2 dimensiones. Así que esta figura está entre 2, ¿vale? Y 3 dimensiones. Y bueno, la verdad es que hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿veis una de las caras de la esponja de Menger? Pues nosotros la utilizamos en nuestra tecnología, ¿no? Para los teléfonos móviles. Fijaros que este pues es un chip, ¿vale? Es uno de los receptores de señal que utilizamos en los móviles. Entonces, bueno, no me voy a extender mucho, pero lo que os quiero decir es que los fractales, o sea, veis que esto es un fractal, ¿no? Tenemos una forma aquí, ¿verdad? Este es un cuadrado, y luego a su vez repetimos estos cuadrados a distintas escalas, ¿lo veis? Primero estaría esta escala de aquí, pero luego está rodeado por más chiquitillos, que vamos, eso, que pues este es un fractal de qué dimensión. Pues hombre, si el cuadrado estuviera relleno sería dimensión 2, ¿no? Pero le estamos quitando como trocitos de aquí, así que este chip, cuando hiciéramos la dimensión matemática suya, pues nos daría una dimensión que estaría entre ¿qué? Pues 2 no es, ¿no? Porque 2 sería el plano entero, así que es una dimensión que estará entre 1 y 2. O sea, lo que os quiero decir es que bueno, los fractales se utilizan en muchas cosas, y aparte de ser figuras que te pueden llamar más o menos la atención y que puedes encontrar en la naturaleza, pues luego se ha visto que da la casualidad de que esta arquitectura muchas veces es más eficiente en distintos campos, ¿vale? En el caso de las telecomunicaciones, pues receptores con una arquitectura fractal, por ejemplo, son más eficientes a la hora de recibir la señal. Y yo que sé, te pones en el mundo animal, y por ejemplo los organismos estamos llenos de órganos que tienen una estructura fractal, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí son los pulmones, y bueno, no hace falta, ¿no? Pero
pero si quisierais, yo que sé, le podríamos dar la vuelta a la imagen de los pulmones, porque pues se va a parecer, ¿no?, a los ramales de un árbol, y es fácil ver que la estructura, ¿no?, principal por aquí pues se repite luego a distintas escalas, ¿no? Como veis aquí se vuelve a ramificar. Y bueno, estos son los pulmones, así que no es un fractal matemático y la repetición a cada escala es autosimilar, ¿de acuerdo? No es ni mucho menos exactamente la misma. En el caso de los pulmones, por ejemplo, creo que las ramificaciones llegan hasta 8 órdenes, ¿vale?, de ramificación, es decir, que este proceso se repite hasta 8 veces hasta llegar a las cositas más finas. Y en este caso, pues la estructura fractal tiene una ventaja muy importante, que es que la superficie, ¿vale?, de los pulmones es mayor a 150 metros cuadrados, ¿de acuerdo? O sea, esto básicamente lo que nos está diciendo es que tú tienes los pulmones, ¿no? Y de los pulmones pues salen los bronquios y los bronquiolos, tal. Y al final de todas esas ramificaciones tenemos los alveolos, ¿no? Esas bolsitas que son las que sirven para intercambiar los gases. Bueno, pues si nosotros tuviéramos en cuenta la superficie, ¿vale?, de todas esas pequeñas bolsitas, pues formarían una superficie mayor a 150 metros cuadrados. Que se suele hacer con un ejemplo bastante ilustrativo, ¿no? Porque, bueno, yo no sé de tenis, pero al parecer, pues una pista de tenis es alrededor de 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces se suele decir que los alvéolos tienen casi la superficie de una pista de tenis, y eso quiere decir que si nosotros no tuviéramos unos pulmones con geometría fractal, sería como, yo que sé, si tuviéramos que tener unos pulmones del tamaño de una pista de tenis, ¿vale? Así gigante. Y esta superficie sería la que intercambiaría los gases y el oxígeno para que nosotros pudiéramos respirar. Entonces, pues las estructuras fractales cumplen un montón de funciones. Y además parece que ciertas funciones, ¿no? O sea, una determinada función se relaciona con una cierta estructura. Esta que veis aquí, ¿no?, de nuestros pulmones es para respirar. Y claro, es un tipo de estructura fractal muy similar a la de un árbol, ¿no? Y pues bueno, da la casualidad de que los pulmones son para respirar, y claro, la estructura en ramal de un árbol, ¿no?, donde al final pues están las hojas, son también las que realizan la respiración. Así que da pues la sensación de que, bueno, vaya árbol más chuchurrío, pero me entendéis. Muchas veces da la impresión de que la estructura está relacionada con una función, y en particular este tipo de fractales, ¿vale?, como la de los pulmones o la de los árboles, pues se relacionan mucho con la función de respirar. Así que cuando alguien encuentra un fractal con este tipo de estructura, pues antes de nada suele decir, uy, pues a lo mejor esto cumple la función de respirar, y luego, bueno, pues se comprueba a ver si es así. Así que la verdad que es un mundo, en serio, es un mundo inmenso con un montón de detalles, y vamos, es que nunca podría acabar de contaros cosas sobre los fractales. Pero vamos a lo nuestro, ¿de acuerdo? Esto han sido todo ejemplos que se refieren, pues, sí, a patrones de reconocimiento, de decir, uy, visualmente esto parece tal, esto, y bueno, cosas más o menos a mí me resultan muy interesantes. Pero nosotros lo que queremos ver, ¿vale?, es ahora mismo el aspecto matemático de cómo encontrar, de cómo caracterizar un fractal mediante su dimensión, mediante ese número fraccionario. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a empezar. Todo se trata de encontrar esa D, ¿verdad?, para una figura desconocida, que en este caso va a ser eso que hemos visto antes, que era el triángulo de Sierpinski, ¿vale? Una cosa así. Pero para ello primero tenemos que tener alguna fórmula, ¿no?, que nos dé una relación, que nos dé una manera de hallar la dimensión. Entonces, como esto no lo conocemos, pues no podemos hallar su dimensión y encima no tenemos fórmula, así que primero hay que encontrar una fórmula. ¿Cómo encontramos la fórmula? Pues con cosas de las que sí conocemos la dimensión, ¿verdad? De la línea sabemos que la dimensión es 1, del cuadrado sabemos que la dimensión es 2, y del cubo sabemos que la dimensión es 3. Bueno, pues ahora haciendo cosas con estos ejemplitos tenemos que encontrar una manera, ¿vale?, de buscar una fórmula para
para la dimensión. Y además tiene que basarse en la idea de que yo originalmente tengo, ¿verdad?, una figura y la divido en una cantidad de copias similares. O sea, quiero hacer eso porque quiero obtener una fórmula para la dimensión basada en las cualidades que tiene un fractal. En este caso, el triángulo de Sierpinski, ¿verdad?, este fractal parte de un triángulo y el primer paso es dividirlo en 3. O sea, yo voy a tener esta superficie, este triángulo, y mi primer paso va a ser decir, bueno, pues voy a dividir el triángulo en 3 triángulos, ¿vale? Y me queda este triángulo de aquí, me queda este triángulo de aquí y me queda este triángulo de aquí. ¿Veis? Digamos que esto son 3 copias. Este del medio pues desaparece y luego repito ese proceso. Cojo cada triángulo y lo divido otra vez en 3. Este de aquí lo dividiría en estos 3 triángulos pequeños. Entonces me quedaría este triángulo de aquí, este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. Y el del medio pues lo eliminaría. Así que lo pinto en verde y ese triángulo, ¿vale?, este de aquí pues se va. Y haría exactamente esto con los otros 2 triángulos azules. Es decir, mi fórmula para la dimensión tiene que contener la idea, ¿vale?, de que estoy dividiendo algo en réplicas iguales, porque si no yo puedo hallar la dimensión con muchas fórmulas que no contengan ninguna de las características del fractal y entonces pues no voy a poder averiguar la dimensión del fractal. Tengo que construir una fórmula para esa dimensión basándome en las cualidades de un fractal. En este caso, como el triángulo de Sierpinski se divide en 3, pues para mí es un poco natural decir, bueno, pues si quiero averiguar una fórmula desde 0 y este dibujito se divide en 3, oye, ¿por qué no hago eso con estas figuras? A ver qué ocurre, simplemente por ver qué ocurre, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo, a ver qué pasa y a ver cómo podemos relacionar cosas, aunque ahora no se nos ocurra nada. Vamos a empezar con esta línea de dimensión 1 y voy a dividirla en 3 trozos iguales. ¿Lo veis? De aquí ya puedo sacar 2 informaciones. Primero, yo tenía un segmento. Ahora, ¿cuántos segmentos iguales tengo? Tengo 3 segmentos iguales, ¿lo veis? 1, 2 y 3. Así que a eso lo voy a llamar número de copias, ¿vale? O como si fuera el número de figuras autosimilares, la cantidad de esas figuras autosimilares. Yo lo voy a llamar n como número de copias. Y en este caso tenemos 3 copias, ¿vale? Y ahora, cada copia, ¿no?, cada trocito de segmento, ¿vale?, ese trocito de segmento, ¿cuál es la longitud de esa copia en relación a la longitud inicial? Pues como veis, este de aquí mide 1/3, ¿verdad?, de la longitud inicial, por lo que yo podría decir que para cada copia lo que hago además es multiplicarlo por un factor de 1/3. Y si digo que lo multiplico por un factor de 1/3 es equivalente a decir que lo reduzco, ¿vale? Reduzco su longitud en un factor 3, ¿vale? Multiplicar por 1/3 es lo mismo que decir que estoy reduciendo su longitud en un factor 3. Y a eso pues lo puedo llamar, yo qué sé, lo voy a llamar S. Entonces, si ese factor de reducción lo llamo S, pues S es igual a 3 en este caso. ¿Lo entendéis? Bien, entonces lo que queremos es establecer algún tipo de relación entre nuestro número de copias, n, entre ese factor de reducción S, y que esto de alguna manera, ¿vale?, se relacione con la dimensión d. Entonces, bueno, pues una forma no muy extraña de empezar es decir, hombre, pues buscar una relación puede tener que ver con buscar una igualdad. Así que, bueno, voy a decir, por ejemplo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si digo que ese número de copias es igual al factor de reducción y aquí, de alguna manera, va a aparecer la dimensión, ¿de acuerdo? Esto es una forma de planteárselo. Entonces, aunque de momento no sabemos
cómo juega aquí la dimensión y por eso no escribo nada. Vamos a ver si haciendo lo mismo con los 3 ejemplos averiguamos el rol de la dimensión. De momento, para una línea de una dimensión tendríamos que n es 3 y que s es 3. Y nos quedaríamos así, diríamos, bueno, pues si la dimensión juega algún papel, pues yo que sé, si está aquí y estaría multiplicando, pues la dimensión estaría aquí multiplicando con un 1 y esto valdría, pero hay muchas formas, ¿no?, de que esto continuase siendo 3 igual a 3. La dimensión podría estar dividiendo, o la dimensión podría ser un exponente, no lo sabemos. Con este primer ejemplo no vislumbramos demasiado. Vamos a hacer lo mismo con el segundo. Dado que aquí he dividido, ¿verdad?, en 3 segmentos el lado largo, pues aquí voy a hacer lo mismo. Voy a dividir en 3 segmentos iguales cada lado. De manera que, claro, ¿en qué factor estoy reduciendo otra vez cada segmento? Pues el factor de reducción aquí vuelve a ser 3. Ya lo puedo ir poniendo, ¿no? S es 3. Porque ahora cada copia mide 1/3 de lo anterior, así que el factor de reducción es 3. Pero claro, aquí ¿qué son las copias? Estamos en 2 dimensiones. Si tenéis en cuenta que lo que estoy haciendo es trabajar con un plano, trabajar con un cuadrado, pues las copias serían pequeños cuadrados iguales, ¿de acuerdo? Aquí están, hombre, pues están muy mal hechos, pero debería de tener cuadrados iguales. Vale, así mejor. Como veis, tenemos 9 copias, ¿no? N, en este caso, n es igual a 9. E insisto en que el factor de reducción es 3 porque si veis el cuadrado blanco, veis cuánto mide cada lado del cuadrado blanco. Como es un cuadrado, lógicamente cada lado mide lo mismo. Pero ahora, del cuadrado pequeño, cada lado de ese cuadrado pequeño mide 1/3, ¿vale?, de la longitud de los lados blancos. Entonces, cada lado ha sido dividido por 3, es decir, que el factor de reducción es 3. Si hacemos esto con este segundo ejemplo y relacionamos que n es igual a s, ¿no?, que el número de copias es igual al factor de reducción, en este segundo caso tendríamos que 9 es igual a 3. Entonces aquí ya vemos que esto no... Bueno, esto no se cumple. Entonces, claro, nosotros buscamos algo para la dimensión. Habíamos pensado en una cosa que multiplicase, pero fíjate, si ese fuese el caso, aquí tendría que haber un 1, ¿no? 3 por 1. ¿Cuál es la dimensión de un cuadrado? Yo sé que la dimensión de un cuadrado es 2, es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí tendría que multiplicar por 2. Y esto no se da, ¿no? 3 por 2 no es 9. Así que ya me puedo quitar de en medio la idea de que la dimensión podría ser de alguna manera algo que estuviera multiplicando. Y cuando digo algo que estuviera multiplicando también me refiero a algo que estuviera dividiendo, ¿no? Porque aquí tú podrías poner un 1, pero entonces aquí tendrías que poner un 2 y esto tampoco se cumpliría y daría igual que el 2 estuviera multiplicando o dividiendo en este lado o en este otro. No habría manera aquí de con un 2, ¿vale?, a hacer... Porque, o sea, esto es innegable, porque esta es la dimensión es 2. Porque por eso trabajamos con un ejemplo cuya dimensión sabemos. Sabemos que hagamos lo que hagamos, esto me tiene que salir dimensión 2, porque es un cuadrado. Por eso manejo aquí un 2 de alguna manera, a ver si consigo que 9 sea igual a 3 utilizando un 2. Pero no es el caso. ¿Cuál es la única manera en la que ya uno puede empezar a vislumbrar que se pueden cumplir los dos ejemplos? Pues daros cuenta de que si yo considero que mi dimensión es un exponente aquí, ¿verdad? Este sería mi dimensión, tendría que 3 es igual a 3 elevado a 1, y eso se cumple, eso es verdad. Y si aquí tengo 9 igual a 3 elevado a la dimensión, como esta dimensión al trabajar con un cuadrado es un 2, pues también tendríamos que 9 es igual a 3 al cuadrado. Esto también se cumpliría. Entonces, bueno, esto no pintaría mal, de momento. Y ahora iríamos con nuestro objeto, este cubo, en 3 dimensiones. Que hagamos como hagamos las cosas, sabemos que nos tiene que salir 3 dimensiones, ¿verdad? Esto es un cubo, esto no es un fractal, esto ocupa el volumen entero. Y cuando haga los cálculos tiene que salirme que la dimensión ha de ser 3. Y repito lo mismo que antes, digo, pues voy a dividir, ¿verdad?,
en 3 trozos iguales cada lado. Es decir, ahora estoy volviendo a reducir, ¿verdad?, cada segmento de longitud en un factor 3. Así que puedo volver a poner que aquí S es 3. Bien, ¿y cuántas copias obtendría? Pues no sé si lo veis, pero o sea, claramente va a ocurrir que voy a tener 27 cubos, ¿no? Vale, no sé si lo veis, pero pues este de aquí sería un cubo, ¿no? Aquí estaría por detrás este primer cubo. Entonces, pues todo esto sería un cubo entero. Vale, este sería uno de esos cubos. Y ahora este cubo tiene al lado, ¿qué? Pues un segundo cubo, un tercer cubo, cuarto cubo, quinto cubo, sexto cubo, séptimo, octavo y 9 cubos. Y esto sería solo hasta aquí, ¿verdad? Esta primera fila de cubos. Entonces, en esta primera parte de los cubos ya tendría 9 cubos. Luego es que tengo 2 filas más de cubos, o sea, tendría 9 cubos y 9 cubos más harían 18 y 9 cubos más harían 27 cubos. Entonces, aquí el número de copias sería 27. Ya habíamos dicho que el factor de reducción era 3. Bueno, pues si hacemos caso de este intento que hemos considerado, pues diría, ¿cuál es el número de copias aquí? 27. Y ahora hemos dicho que esto es igual al factor de reducción, que en este caso es 3, elevado a la dimensión. Estoy trabajando con dimensión 3, así que aquí no me queda más que poner un 3. Y esto es verdad, ¿no? 3 a la 3, 3 al cubo, me da 27. Así que si consideramos que esto está bien, pues tenemos que trabajar con la fórmula número de copias es igual al factor de reducción elevado a la dimensión. Y como yo lo que quería tener era una fórmula para D, ¿verdad? Lo que significa D igual a algo, pues ahora de aquí despejo D. ¿Cómo lo hago? Pues esto es un exponente. ¿Cómo bajo el exponente aquí? Pues con un logaritmo. Pero claro, si utilizo el logaritmo en este lado, en el otro lado también tengo que hacerlo. Así que utilizo a ambos lados logaritmos. Y digo que el logaritmo del número de copias, ¿verdad?, es igual a D, que baja como exponente, por el logaritmo del factor de reducción. Vamos, estos son propiedades de los logaritmos que no vamos a explicar en este vídeo, pero es así como funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, si yo despejo D de aquí, ¿qué me queda? Pues que esto es igual al logaritmo del número de copias entre el logaritmo del factor de reducción, entre el logaritmo de S. Y ya he conseguido una fórmula para hallar mi dimensión que está basada en cuántas copias autosimilares, o en este caso, como es un fractal matemático, en cuántas copias iguales obtengo, teniendo en cuenta también cuánto reduzco mi figura original, ¿vale? Hemos encontrado la fórmula con esa forma de pensar que queríamos. Y una vez que tengo esto, pues se lo puedo aplicar al triángulo de Sierpinski o al fractal que yo quiera. Vamos a verlo. Bien, pues ¿cuál es el método para construir el triángulo de Sierpinski? Pues nosotros partimos de un triángulo que tiene dimensión 2, ¿verdad? Esto sería un triángulo relleno. ¿Cómo empiezo yo aquí construyendo el fractal? Pues lo que hago es dividir este lado por la mitad, este lado por la mitad y este lado por la mitad. Es decir, ¿cuál es el factor de reducción si cada lado lo estoy partiendo en 2? Pues el factor de reducción S es 2. Y ahora, ¿cuántas copias obtengo? Pues fijaros que yo parto de una copia, ¿verdad?, de un triángulo, y al finalizar una de estas iteraciones, ¿vale?, uno de estos pasos de división, al finalizarlo, ¿cuántas copias similares, bueno, en este caso, cuántas copias iguales obtengo? Pues 1, 2 y 3, ¿vale? Porque ese del medio lo retiramos. Así que, ¿qué es n? ¿Qué es mi número de copias? Mi número de copias es igual a 3. Vamos a hacer otra iteración, es decir, vamos a repetir otra vez lo mismo en un segundo orden de repetición para que lo veáis. Ahora tendríamos que dividir
cada triángulo a su vez por la mitad, ¿vale? Para que esto sea un fractal. Si el factor de reducción es 2, considerando una figura o una copia, ahora cada copia la tengo que dividir también a la mitad. Eso sería la primera copia, la segunda copia haría lo mismo, lo dividiría por la mitad cada lado, y con la tercera copia igual. ¿Qué es lo que me va a quedar a su vez en cada copia? Pues de cada copia me tiene que quedar, ¿cuántas subcopias ahora? Otra vez 3, que es lo que me queda, ¿no? Si yo cojo por aquí y uno lo que acabo de pintar, pues me va a quedar exactamente eso de ahí. Y ahora cada triángulo central se eliminaría, ¿lo veis? Entonces me quedaría que de cada copia amarilla pues me han vuelto a salir 3 copias y el factor de reducción era nuevamente 2. Y así es como construiría, o sea, creo que se ve claro, ¿no? Así es como se iría construyendo el fractal de Sierpinski. Entonces, bueno, este es el método. El factor de reducción es 2 y el número de copias es 3. Así que, ¿cuál es la dimensión de este fractal? Pues sabemos que lo único que tenemos que hacer es el logaritmo del número de copias, que en este caso es 3, entre el logaritmo del factor de reducción, que en este caso es 2. Y si hacéis este cálculo, ¿no? A ver, que coge la calculadora, me debería de salir 1,58, ¿no? Pues logaritmo de 3 entre el logaritmo de 2, pues sí, me sale 1,58. Entonces esta es la dimensión de esta figura, y por eso esta figura es un fractal. No es solo porque lo resulte a los ojos, lo que a veces es engañoso y uno termina viendo fractales en todas partes y no lo son. Entonces la única forma matemática de decir que algo es un fractal es sacando su numerito y demostrando que es una dimensión fraccionaria. Y no sé, por último, yo que sé, lo podemos hacer con otro ejemplo muy sencillo, ¿no? Como el fractal de Cantor. Voy a hacer un huequito por aquí. Bien, y vamos a ver cómo lo construimos, porque pues es lo que acabo de decir, ¿no? Alguien podría decir, esto es un fractal, ¿por qué? Pues es que se ve, ¿no? A simple vista lo parece, y dices, sí, ya, pero tienes, para decir que algo es un fractal de verdad, tienes que hacer el cálculo y enseñarme que la dimensión es fractal, porque si no, simplemente te tengo que creer. Así que nada, la historia es que nosotros partimos de una línea, ¿bien? Y lo que hacemos de esta línea es retirar un trozo. ¿Pero qué trozo? Pues empezamos por aquí. Vemos que lo que hacemos es dividir esta línea, ¿verdad?, en 3 trozos iguales. Si divido esta línea en 3 trozos iguales, estoy diciendo que el factor de reducción es ¿qué? Pues es 3, porque estoy dividiendo en 3 trozos iguales. Y luego, ¿qué obtengo una vez que he hecho esto? ¿Cuántas copias obtengo? Pues vemos que obtenemos una aquí, ¿verdad? Y otra aquí, es decir, obtengo 2 copias. Pues si obtengo 2 copias, eso quiere decir que n es igual a 2. Y podríamos volver a repetirlo, ¿verdad? Si queréis, podemos hacer otra iteración. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con cada copia. A cada copia la tengo que dividir ¿en cuántos trozos? Pues hemos dicho que el factor de reducción es 3, así que cada copia la tengo que dividir en 3 trozos iguales. Esa ya la he dividido y ahora divido esta otra en otros 3 trozos iguales. Y tengo que eliminar el trozo central, ¿verdad? Porque ¿cuántas copias me tienen que quedar? 2, ¿vale? Entonces me quedaría esta de aquí, y esta de aquí, y esta de aquí, y esta de aquí. Así que, como veis, estoy repitiendo lo mismo que antes. Estoy cogiendo la copia inicial, la divido en 3 y obtengo 2 copias. Pues esta es la forma de construir el fractal. Cada vez que lo hago, divido una de las copias, uno de los trozos, en 3, así que el factor de reducción es 3, y cada vez que lo hago obtengo 2 copias, así que n es 2. Por lo tanto, la dimensión de este fractal es el logaritmo del número de copias que obtienes en cada paso, en cada iteración, que son 2, porque de cada lado yo siempre obtengo 2 trocitos, entre el logaritmo del factor de reducción, que es en cuanto divido, ¿verdad?, cada uno de esos trozos, que en este caso es 3. Y cuando hacéis esto,
¿qué es lo que obtenéis? Pues si lo hacéis con la calculadora veréis que esto es 0,63 y se cumple, ¿no? Porque nosotros sabíamos que un punto era dimensión 0 y que una línea era dimensión 1, y esto no es una línea ni es un punto, está a caballo entre las dos, así que tendría que tener una dimensión fraccionaria entre 0 y 1. Si extendéis esto al infinito, no sé si os dais cuenta, pero finalmente tendríais como, una cantidad infinita de aparentes puntos, ¿de acuerdo? Pero la dimensión no sería la de un punto, no sería 0, ni la de una línea, no sería 1, sería algo entre medias. Vale, pues esto es un fractal, ¿de acuerdo? Es un patrón o es una figura con una dimensión fraccionaria. Cuando utilizamos fractales matemáticos como estos, pues se pueden extender hasta el infinito, y esta forma de pensar con números de copias y en cuanto se reduce funciona. Cuando trabajamos con un fractal como árboles, pues tenemos que tener otra forma de pensar, porque claro, un árbol no se parte exactamente en un número igual de copias cada vez ni nada. Entonces, para los fractales naturales hay otras cosas, pero nosotros en estos vídeos nos vamos a encargar de los fractales matemáticos, ¿vale? Y nada, como ya llevo bastante tiempo, lo voy a dejar aquí, y esto es lo que nosotros necesitamos saber, ¿vale? Para ahora plantearnos cómo hacer un programa que pinte este fractal. Porque como veréis, hemos obtenido la información de que esto es un fractal porque tiene una dimensión fraccionaria y un montón de cosas, pero esto no nos da ningún tipo de pista de cómo le podemos decir a un ordenador que pinte esto, ¿de acuerdo? Es un tema absolutamente distinto. Así que, empezamos a ver en el siguiente vídeo cómo decirle al ordenador que pinte esto.